Capítulo 37. Asesino de la noche. El hiena macho estaba aterrorizado. Esa garra del cachorros de león lo había asustado muchísimo, casi haciéndolo orinar solo. Un dolor ardiente irradiaba desde su cabeza. La sangre fluía por sus mejillas. Su corazón estaba lleno de miedo. Su compañero había sido mordido hasta la muerte de una sola vez y había sido aplastado. Esto aterrador león macho joven sería su pesadilla por el resto de su vida. Temblando de miedo, salió corriendo del bosque de arbustos y huyó hacia el hábitat de la manada. Ese era el lugar más seguro. No importa cuán poderoso sea el enemigo, no se atreverían a actuar presuntuosamente en su casa. Desde dentro del territorio, el sonido de un búfalo acuático de repente se desvió. Al escucharlo, el hiena macho se emocionó y aceleró, corriendo en esa dirección. ¡Auo! ¡Auo! Sonaron los gritos de sus compañeros. La presa había entrado en el hábitat de la manada. Por alguna razón, este desafortunado búfalo acuático había dejado el manada de búfalos de agua y accidentalmente entró en su campamento. Esta fue una fiesta suculenta. Al escuchar los gritos, el hiena macho ignoró la herida en la cabeza e inmediatamente corrió babeando. Solo el hienas que participó en el caza estaban calificados para compartir la comida. El paquete de hienas es un grupo matriarcal con una jerarquía estricta. El estatus de un hiena macho es generalmente inferior al de la hiena hembra. Ya sea disfrutando de comida, otros recursos o incluso apareándose, todo se asignaba según el estado, de mayor a menor. Aquellos que contribuyeron naturalmente podrían recibir prioridad en la distribución e incluso podrían ganarse el favor de la reina, saltando para convertirse en un perro de primer nivel. Por lo tanto, muchos hiena macho se realizó desesperadamente, esforzándose por ascender en la escala social. En este momento, ese desafortunado búfalo acuático ya estaba rodeado por más de 10 hienas. Otro hiena estaban llegando uno tras otro. Esos 10 más hienas no se movió para atacar. En cambio, dieron vueltas, gritando y corriendo, desgastando deliberadamente el búfalo acuático. Es resistencia. Búfalo acuáticos son enormes, con un par de cuernos largos y afilados en la cabeza. Suelen aparecer en manadas y rara vez viajan solos. Así pues, incluso un león no participaría fácilmente caza a ellos. A menos que se encontraran con ancianos, débiles, enfermos o discapacitados, o si la comida era realmente escasa. Además, la mayoría de las veces, a león macho se necesitaba la ayuda de ese para tener la oportunidad de derribarlos. Cuando a Orgullo del León trabajaron juntos para cazar un búfalo acuático, primero agotarían su resistencia. Entonces, el león macho atacaría desde el frente, mordiendo el búfalo acuático la garganta y usando su peso para arrastrarlo al suelo. Finalmente, el leonas avanzaría en masa. Pero hienas caza búfalo acuático no lo hice así. La mayoría de ellos atacaban por detrás y, sin esperar a que la presa diera su último aliento, la invadían y se la comían viva. En este momento, el número de hienas rodeando este búfalo acuático había llegado a más de 20. Ansiosos por demostrar su valía, los hiena machos comenzó a dar un paso adelante con cautela y a morder bajo los gritos de reina hiena Samantha. Independientemente de si conseguían un mordisco, se retiraban inmediatamente después de cada carrera y nunca se demoraban. Mientras tanto, búfalo acuático, a pesar de dar vueltas y correr constantemente, jadeaba pesadamente y estaba completamente exhausto. El hiena macho que había huido del bosque de arbustos fue particularmente activo, mordiendo rápidamente el búfalo acuático el muslo cada vez antes de saltar. Cubierto de sangre, parecía bastante horrible. El encuentro de esta noche le hizo darse cuenta de que solo esforzándose por llegar a la cima podría vivir más tiempo. No quería ser un mero patrullero, ya no. Quería estar rodeado de seguidores. Quería comerse a la mejor presa. Quería vivir en el mejor lugar. Quería aparearse con la reina. ¡Auo! ¡Auo! Los gritos de la reina Samantha sonaban como aliento y tentación, lo que los hacía aún más valientes y feroces. Mientras que el otro hienas distraído, el búfalo acuático, de repente cargó por detrás, con la cabeza zambulléndose entre el búfalo acuático sus patas traseras y con un tirón del cuello mordieron con fuerza las partes del búfalo. El búfalo acuático dejó escapar un grito repentino y miserable, con sus patas traseras doblándose mientras se desplomaba sobre sus rodillas. Luego, sus dos patas delanteras también temblaron y cedieron lentamente. El intenso dolor hizo que su fuerza desapareciera instantáneamente. Al final ya no pudo aguantar más. El otro hienas inmediatamente se abalanzó hacia adelante, destrozándolo con entusiasmo por detrás. Habiendo logrado una gran hazaña, el hiena macho un poco fuera del búfalo acuático partes y retrocedió de entre sus patas, devorándolas vorazmente cerca. Reina hiena Samantha corrió emocionada.
Ella ni siquiera le ahorró una mirada, pero directamente ahuyentó al otro hienas en la parte trasera del búfalo acuático, reclamando ese lugar privilegiado para sí misma y comenzando a arrancar grandes bocados. El búfalo acuático arrodillado en el suelo, con la cabeza inclinada hacia atrás, soltando gritos trágicos, pero incapaz de moverse, aparentemente adormecido por el dolor. En la hierba no muy lejos, Chush y Aoye yacía allí inmóvil, observando en silencio esta escena de desmembramiento en vivo. La imagen de Gigi la trágica muerte apareció en su mente. Sus ojos estaban llenos de odio e intenciones de matar. Pero sabía que ahora no podía ser impulsivo. Casi todo el grupo de más de 30 hienas habían salido todos, disfrutando frenética y emocionadamente de este lujoso banquete. Un espeso olor a sangre flotaba en el aire. Chush y Aoye la mirada se volvió hacia lo cercano hiena campamento. Allí, algunos cachorros de hiena caminaban ansiosamente cerca del cueva, dejando escapar gritos inmaduros. Ya que sabía dónde estaba este paquete de hienas campamento, a partir de esta noche se convertiría en su pesadilla. El búfalo acuático, los lamentos se hicieron cada vez más débiles. Giró la cabeza, mirando con ojos llorosos, mirando fijamente al grupo de crueles bandidos que había detrás de él. A estas alturas, el reina hiena había enterrado toda su cabeza dentro del búfalo acuático, el cuerpo, comiendo con avidez los órganos internos. El otro hienas compartían los lados del búfalo acuático. En cuestión de momentos, la mitad trasera del búfalo acuático, el cuerpo, se convirtió en trozos de carne desmenuzada y entró en el vientre de estos bandidos. Ni siquiera quedaron los huesos. El hiena macho que había logrado la gran hazaña arrebató otro trozo de carne y rápidamente corrió hacia la hierba a un lado para devorarlo. Esto era lo que se merecía. Comenzó a fantasear con ser favorecido por la reina, convirtiéndose en un favorito mimado a partir de entonces, y viviendo la maravillosa vida en la cima de su existencia canina. De repente, sentí como si sintiera algo. Soltó la carne en su boca, levantó la cabeza y miró la hierba que tenía delante. ¡Swoosh! De repente, una figura surgió de la hierba como un rayo, trazando un hermoso arco debajo del luz de luna y aterrizando justo frente a él. Y por supuesto, se mordió la garganta. Es él otra vez. El hiena macho cayó al suelo, con los ojos muy abiertos por el terror y la conmoción, aparentemente incrédulo. Estos cachorros de león de hecho, lo había rastreado hasta su hiena campamento. Abrió la boca, queriendo hacer sonar una alarma, pero su garganta estaba bloqueada por la sangre que brotaba y no se pudo emitir ningún sonido. Su corazón estaba lleno de desesperación y resentimiento. No quería morir todavía. No había estado rodeado de seguidores, no se había convertido en un favorito, no se había apareado con la reina y aún no había alcanzado la cima de su existencia canina. ¡Maldito león! ¡Auo! ¡Auo! En medio de los gritos aterrorizados de sus compañeros, exhaló su último suspiro. Chush y Aoye soltó su cuello y no se fue inmediatamente. En cambio, con un swoosh, cargó a toda velocidad hacia un hiena hembra y le mordió la cabeza. ¡Crack! El hiena hembra, la cabeza fue aplastada instantáneamente. En este momento, el paquete de hienas cayó en el caos. Algunos huyeron en pánico, mientras otros gritaban con falsa bravuconería. Sin embargo, ninguno de ellos dio un paso adelante. No sabían que el que se atrevió a invadir su campamento y cazar a su compañero en ese momento era en realidad solo un cachorros de león. Miraron estos cachorros de león aterrorizado, luego miró a su alrededor con miedo. Pronto, la sabana, que antes era ruidosa, se volvió gradualmente inquietantemente silenciosa. El búfalo acuático había dejado de respirar y le quedaba menos de la mitad del cadáver. Las miradas de todos los hienas se fijaron con miedo y silencio en el cachorros de león que en ese momento sostenía el cuerpo de su compañero en su boca, incluyendo a su reina. Chush y Aoye dejó caer el hiena cadáver de su boca, les dirigió una mirada fría y despectiva y luego se giró para irse. Sus pasos eran lentos, como si estuviera dando un paseo. No hiena fue a perseguirlo. Pronto, caminó hacia lo distante bosque y desapareció en la noche. Mañana por la noche, él vendría otra vez. Capítulo 38. La vida me asustó muchísimo. Tantos hienas, afortunadamente no me persiguieron. Después de entrar en el bosque, Chush y Aoye finalmente respiró aliviado y miró hacia atrás, con una expresión de miedo persistente en su rostro. El aura arrogante y autoritaria que tenía hace unos momentos desapareció instantáneamente como un globo desinflado. Él empezó a correr. Esos hienas pensaron que tenía refuerzos, pero no esperaban que en realidad fuera un solitario león. Cuando se den cuenta, seguramente estarán tan enojados que aullarán de frustración. De todos modos, esta noche transcurrió sin problemas. Mañana por la noche vendrá a visitar nuevamente este territorio enemigo.
Las deudas de sangre naturalmente deben pagarse con sangre. Quiere que entiendan que la dignidad y la sangre de un león, este grupo de perros desvergonzados no puede pisotearlos en absoluto. Todavía era temprano. Decidió ir a atrapar una presa más. Uno trastero ya había sido construido en el árbol y era urgente llenarlo con presas secadas al aire. De lo contrario, no se sentía seguro mirándolo. Este bosque de arbustos todavía estaba exuberante y verde. Sin embargo, en la pradera ya se había marchitado y amarillento. Durante este período no hubo ni una sola lluvia. El río debajo del ladera también había ralentizado su caudal y el nivel del agua había comenzado a bajar. Algunos grandes herbívoros ya había comenzado a migrar. Todas las señales indicaban que el temporada seca se acercaba. El temporada seca en los pastizales no solo significaba escasez de alimentos sino también clima seco, menos agua dulce e incluso el río se secaría. La vida de muchos animales tal vez terminaría silenciosamente en esta difícil temporada. Por más que lo intentaron, no pudieron lidiar con la naturaleza. Pero ciertas criaturas se engañaron a sí mismas, haciéndose creer que estaban en la cima de la cadena alimentaria, capaces de dominar todo en esta tierra e incluso manipular la naturaleza. Una vez, la vegetación era exuberante, ríos recorrió la tierra y la vida estaba en todas partes. Ahora se talaron árboles, aumentaron las tormentas de arena y los pastizales se redujeron. Ríos se secó, las fuentes de agua desaparecieron, el clima cambió abruptamente y los desastres fueron constantes. Muchas vidas maravillosas y tenaces también desaparecieron silenciosamente en el largo río de la historia por culpa de ellos. Creían que habían ganado. Pensaron que nadie podría castigarlos. Se volvieron aún más inescrupulosos. Sin embargo, el silencio de la naturaleza no era silencio eterno. La existencia de cada criatura tenía su significado. Cuando destruyeron por completo a estas criaturas con aire de suficiencia, su destino ya estaba sellado. La naturaleza nunca dejaría ir a ninguna persona despreciable que no respetara la vida. La noche estaba muy tranquila. Chush y Aoye estaba escondido en la hierba, esperando una presa. Él era un león. Matar era solo para sobrevivir. Si lo fue caza presa o matar enemigos, todo era para vivir mejor. Por supuesto, alguna vez fue humano, por lo que era inevitable que tuviera algunas emociones humanas. Independientemente de si era bueno o malo, e independientemente de si estas emociones se desgastarían en la difícil supervivencia que le esperaba, se esforzaba por integrarse en esta nueva vida humana. Swish. La hierba de delante se balanceó de repente. Inmediatamente después, una inclinación conejo salvaje, con las orejas levantadas, saltó desde adentro, miró a su alrededor y luego caminó frente a una valla. Justo cuando bajó la cabeza para comer, Chush y Aoye, que llevaba mucho tiempo esperando, de repente salió corriendo del césped. Al mismo tiempo. Al otro lado de la hierba, otra figura, con movimientos y velocidad casi idénticos a los suyos, también salió corriendo de repente. Las dos figuras se detuvieron repentinamente, ambas asustadas, congelándose en el mismo lugar, mirándose con sorpresa y vigilancia. ¡Guau! El sobresaltado conejo salvaje inmediatamente aproveché la oportunidad para saltar al césped y huí en pánico. ¡Guau! ¡Auo! ¡Eres tú! ¡Eres tú otra vez! El pequeño leopardo, que había salido corriendo de la hierba a cazar, la desnudó colmillos a Chush y Aoye, gritando indignado. Chush y Aoye la miró, primero aturdido, luego su corazón saltó y miró la hierba detrás de ella. Desde el pequeño leopardo estuvo aquí, el grande leopardo debe estar aquí también. Será mejor que te vayas. Después de todo, él había arrebatado a su presa unas cuantas veces antes, y realmente se sentía un poco culpable por ello. Awo fingió una mirada feroz y rugió ante este pequeño leopardo, preparándose para darse la vuelta y marcharse. Inesperadamente, tan pronto como rugió, el agresivo pequeño leopardo inmediatamente le encogió el cuello y salió corriendo. En la hierba, el grande leopardo se levantó, lo miró con ojos parpadeantes y, sin detenerse, siguió inmediatamente al pequeño leopardo y huyó en pánico. La madre y la hija corrieron increíblemente rápido y no se detuvieron ni por un momento. Chush y Aoye se congeló en su lugar con una expresión estupefacta. ¿Era tan aterrador? ¿O era que su cuerpo se había vuelto lo suficientemente fuerte ahora como para parecerse un poco a un adulto león? El leopardo, el coraje fue realmente muy pequeño. Desde que se fueron, caza el terreno todavía le pertenecía. Regresó a la hierba, continuó acechando y esperó a que llegaran las presas. Media hora después, una mujer jabalí con 2 lechones entraron en bosque y comenzó a comer felizmente las bayas en el suelo. Chush y Aoye quedó atónito por un momento, pero sin dudarlo apuntó a la hembra regordeta y robusta jabalí.
Aunque el jabalí no era grande, corría extremadamente rápido y tenía dos afilados colmillos creciendo en las comisuras de su boca, lo que hace que no sea fácil manipularlo. Su vitalidad era extremadamente tenaz, especialmente en el temporada seca. Si bien la mayoría de los animales estaban débiles por falta de agua, vivían libre y fácilmente, incluso sin beber una gota de agua durante varios meses. Por lo tanto, aunque tenían muchos enemigos naturales, su número seguía siendo bastante considerable. En ese momento, los dos lechones inexpertos ya habían abandonado a la hembra jabalí, estaban al lado y caminaban hacia la hierba donde Chush y Aoye estaba al acecho. La hembra jabalí gruñó unas cuantas veces y lo siguió. Sin embargo, solo caminó unos pocos pasos antes de detenerse, levantar la cabeza, mirar atentamente la densa hierba y emitir gruñidos ansiosos, como si volviera a llamar a los dos niños. Jabalí generalmente les gustaba buscar alimento en pastizales abiertos para tener una mejor línea de visión. Incluso si entraran en el bosque, al comer, no se acercaban en absoluto a la hierba densa donde no podían ver la situación con claridad. Al parecer estos dos lechones no tenían ninguna experiencia. Y esa mujer jabalí parecía mucho más cauteloso. Los dos lechones podrían haber estado comiendo demasiado felices. Al escuchar su llamado, no se dieron la vuelta de inmediato, sino que caminaron más cerca de la hierba donde Chush y Aoye estaba escondido. La hembra jabalí no tuvo más remedio que seguirlo atentamente, como si quisiera revisar el césped ella misma. En ese momento, con un silbido, una figura saltó de repente de la hierba y se abalanzó directamente sobre ella. La hembra jabalí aulló y se giró para correr. Los dos lechones se sobresaltaron y huyeron en diferentes direcciones en pánico. Chush y Aoye no persiguió a los dos lechones más lentos, sino que persiguió a la hembra jabalí. El ejercicio durante este período había desarrollado extremadamente sus músculos, su distancia de salto era mayor y su velocidad de carrera podía incluso seguir el ritmo de un leopardo durante una cacería. Swish. Lo persiguió como un rayo, saltó y aterrizó detrás de la hembra jabalí, extendió su pata derecha y tropezó con su pata trasera. La hembra jabalí, el cuerpo se inclinó, cayó y se arrastró por el suelo, rodando en la hierba en un estado lamentable. Antes de que pudiera levantarse, Chush y Aoye saltó directamente sobre él y le mordió la garganta de una sola vez. La hembra jabalí abrió la boca y emitió un aullido estridente. Los dos lechones huyeron en pánico, sin saber a dónde corrieron ni cómo sobrevivirían tras perder a su madre. Chush y Aoye recogió a la hembra jabalí y se giró para irse. En el mundo animal no existían la piedad ni la suavidad. Solo había dos palabras: vivir. Después de que él se fue, el leopardo madre e hija, cada una con un lechón en la boca, salieron de los alrededores bosque, mirando fijamente en la dirección en la que se había ido. El zumbido de abejas venenosas pronto sonó en los alrededores arbustos.